¿Sabías que algunos de los nombres más grandes de la música llevaban una doble vida, ocultando partes de sí mismos incluso mientras hacían historia? Desde la vida privada cuidadosamente protegida de Freddie Mercury hasta el valiente paso de Elton John hacia la autoaceptación. Aquí tienes 20 figuras del closet en la historia del rock and roll que te van a sorprender. Elton John. Elton John, un hombre que podía hacer llorar a un piano y enloquecer a una multitud, se tomó su tiempo para aclarar las cosas públicamente. En 1976 dijo al mundo que era bisexual, pero seamos honestos, esa no era toda la historia. La industria musical de la época estaba lejos de ser abierta, y aunque su anuncio fue revolucionario, también fue una forma de dejar las cosas en el aire. Durante años mantuvo relaciones con mujeres, incluso se casó brevemente en los años 80. Detrás de los trajes brillantes y los hits pegajosos, había un hombre luchando con su identidad en una industria que exigía que sus estrellas encajaran en cierto molde. Para 1988, dejó atrás la fachada y se declaró públicamente gay. Fue un punto de inflexión, no solo para él, sino para la representación en la música. Su apertura en los años siguientes allanó el camino para muchos otros que antes sentían la necesidad de esconderse. Y así, el mundo finalmente conoció a Elton John, no solo como artista, sino como un hombre viviendo de forma auténtica y sin disculpas. Rob Halford. Rob Halford era la encarnación del metal. Cuero, gritos y actitud. Todo en Judas Priest gritaba machismo. Fuerte, agresivo, rebelde. El mundo del metal se alimentaba de una imagen hipermasculina, y Halford encajaba a la perfección. O al menos eso parecía. Sabía los riesgos de salir del closet en un género dominado por la bravura tradicional. Los 90 trajeron cambios, pero el miedo a arruinar su carrera era real. Entonces, en 1998, Halford dio el paso y se declaró gay. Fue un shock para muchos, pero una revelación que solo aumentó su leyenda. Resultó que la comunidad metalera era más abierta de lo que se creía. Su anuncio no arruinó su carrera, la fortaleció. Ya había asegurado su lugar en la historia del rock, pero ahora rompía otra barrera, demostrando que el metal se trata de autenticidad, no de estereotipos caducos. Su historia es de resistencia, mostrando que el verdadero rock and roll no es encajar, sino ser valiente, sin disculpas y plenamente tú mismo. David Bowie. David Bowie fue el maestro del cambio, musical, estético y personal. En una entrevista de 1976, dijo con naturalidad que era bisexual, provocando un frenesí mediático. Pero Bowie nunca jugó con las reglas de nadie, y su vida personal fue tan fluida como sus transformaciones artísticas. Difuminó líneas, tanto en expresión de género como en identidad sexual, dejando al mundo especulando. Su apariencia andrógina y sus actuaciones provocativas alimentaban aún más las dudas, pero Bowie nunca se explicaba. Ya fuera una declaración política o una negativa a ser etiquetado, siempre mantenía el misterio. ¿Era realmente bisexual? ¿Era una actuación? ¿Importaba acaso? Su legado es de desafío constante, y su impacto en el género y la sexualidad en la música no se puede subestimar. Cualquiera que haya sido la verdad, Bowie demostró que las etiquetas sobran cuando estás ocupado reescribiendo las reglas del rock and roll. Michael Stipe. Michael Stipe tuvo a sus fans adivinando durante años. Jugaba con la ambigüedad, manteniéndolo todo deliberadamente vago. Se describía como un pervertido equitativo y se negaba a que lo encasillaran. La prensa lo acosó durante años, pero nunca dio la respuesta directa que buscaban. Luego, en 2001, finalmente confirmó lo que muchos sospechaban. Era gay. No fue una gran revelación ni un titular escandaloso, solo una declaración honesta de un hombre que llevaba décadas desafiando expectativas. La forma de Stipe de abordar su sexualidad era como su forma de abordar la fama, tranquila, deliberada y totalmente en sus propios términos. Nunca buscó aprobación, nunca jugó según las reglas de la industria, y su salida del closet no fue la excepción. Para él, se trataba simplemente de vivir de una manera que se sintiera correcta, sin la necesidad de explicarse ante nadie. Sus fans siempre abrazaron su música, y a cambio, abrazaron su verdad sin dudarlo. Ma Rainey. Ma Rainey cantaba sobre cosas que la mayoría ni se atrevía a mencionar a principios del siglo XX. No solo fue la madre del blues, fue una fuerza de la naturaleza, auténtica,
y sin pedir disculpas en un mundo que exigía silencio. Sus letras hablaban por sí solas, narrando historias de amor y deseo entre mujeres mucho antes de que eso pudiera decirse en voz alta. Cantaba su verdad, aunque nunca la declarara abiertamente. El blues era un refugio donde se exponían las luchas reales, y Ma Rainey no se guardaba nada. En una época en la que ser abierta sobre su sexualidad era peligroso, ella creó su propio espacio, usando la música como escudo y como arma. La industria quizás intentó ocultar esos aspectos de su vida, pero su voz transmitía la verdad con fuerza. Little Richard. Little Richard, el hombre que prácticamente inventó el concepto de demasiado, pasó toda su vida en conflicto con su identidad. Sus presentaciones eran exageradas, su persona extravagante, y sin embargo, detrás del delineador y la energía contagiosa, había una lucha interna. Criado en una familia profundamente religiosa, pasó años alternando entre aceptar su sexualidad y renegar de ella. A veces la admitía, solo para retractarse después, impulsado por la culpa y la presión social. Su música rompió fronteras, pero cuando se trataba de sí mismo, parecía estar atrapado entre la aceptación y la negación. La contradicción era desgarradora. Un hombre que dio tanta alegría al mundo, pero que no pudo abrazar del todo su propia felicidad. Su legado es de rebeldía, genialidad y conflicto interno. Un artista que cambió la música para siempre mientras luchaba por hacer las paces consigo mismo. Una cosa es segura, ya fuera enfrentando su verdad o liberándola en el escenario, Little Richard nunca hizo nada a medias. Dusty Springfield. Dusty Springfield era la voz de la pasión, del desamor y del anhelo en los 60, pero lo que pocos sabían era la batalla silenciosa que libraba tras bambalinas. Su sexualidad, oculta bajo capas de expectativas industriales, presiones sociales y el miedo constante a perderlo todo. No era solo una cantante, era un ícono de perfección, una mujer que tuvo que esconder quién era realmente para seguir en el juego. No fue sino hasta mucho más adelante en su vida que dejó entrever su verdad. Pero, ¿te imaginas la música que podría haber creado si no hubiese tenido que vivir en secreto? ¿Qué tipo de fuego se perdió el mundo? La ironía de su situación no pasaba desapercibida para quienes la conocían de verdad. Entregaba todo de sí en la música, impregnando cada canción con emociones que no podían explicarse del todo. La añoranza en su voz, la desesperación en sus letras, era mucho más que desamor hacia un amante anónimo. Era el sonido de una mujer viviendo a pedazos, atrapada entre lo que mostraba al público y lo que escondía. La industria musical, que vendía rebeldía y pasión, se mantenía rígida ante la complejidad humana real. Una mujer en el pop podía ser sirena, diosa, musa, pero no alguien cuya verdad desafiara las expectativas del público. Ese silencio, ese miedo a ser descubierta, la drenaba. Años de sofocar su verdad dejaron una tristeza que ni sus canciones más triunfantes podían ocultar del todo. Billy Strayhorn. Billy Strayhorn no necesitaba el centro de atención. Era el hombre detrás de la magia, creando algunas de las melodías más inolvidables del jazz, mientras Duke Ellington ocupaba el escenario. Y quizás esa era la idea. Mantenerse en las sombras significaba no tener que explicar su vida personal a un mundo que no perdonaba. Abiertamente gay, en una época que no daba la bienvenida a hombres como él, Strayhorn aprendió desde temprano que sobrevivir significaba cerrar ciertas puertas. Su música hablaba cuando él no podía. Cada nota era un susurro de algo más profundo, más íntimo. Pero, ¿cuánto de su genialidad fue moldeada por todo lo que no pudo decir? Sus composiciones rebosaban elegancia, complejidad y una profundidad que sigue tocando almas. Tenía un don incomparable para tejer melodía y armonía, creando sonidos que parecían sencillos, pero que cargaban siglos de emoción. Pero siempre queda la pregunta: ¿cuánto del genio de Strayhorn se afiló por el dolor de vivir en silencio? ¿Cuánto de esa tristeza sutil se coló en su música, permitiendo que los oyentes sintieran algo que no sabían nombrar? No fue solo un compositor, fue un espejo que reflejaba las luchas de toda una generación de hombres como él, hombres que amaban en los rincones ocultos del mundo, encontrando momentos fugaces de alegría en una cultura empeñada en mantenerlos invisibles. Long John Baldry.
Long John Baldry tenía la voz, la presencia y el talento para sacudir los cimientos del blues británico, y aún así, la verdad sobre quién era tuvo que silenciarse. En la industria se rumoreaba, se hacía conjeturas, pero un reconocimiento público era territorio peligroso. Fue mentor de leyendas como Elton John y Rod Stewart, quienes luego dominaron el mundo, mientras él quedaba limitado por las cadenas invisibles de la época. ¿La ironía? El hombre que ayudó a moldear el rock and roll tuvo que dejar fuera de la conversación su propia identidad. ¿Cómo sería la industria musical hoy si artistas como él no hubieran sido forzados a esconderse? Su influencia se sintió en generaciones de músicos que luego tuvieron el lujo de ser más valientes, más abiertos. Él permaneció en segundo plano mientras otros, algunos de los cuales él mismo había guiado, se convertían en estrellas. A pesar de las limitaciones de su tiempo, Baldry encontró formas de ser él mismo en cierta medida, aferrándose a las partes de su verdad que podía expresar mediante la música. La realidad es que la represión deja huella, y hasta las voces más fuertes pueden ser silenciadas cuando el precio de hablar es demasiado alto. Dejó su marca en la historia, pero ¿cuánto más grande podría haber sido si le hubieran permitido existir sin límites? Dan Hartman. Dan Hartman le regaló al mundo himnos brillantes, pero también una ilusión cuidadosamente construida. Era un hombre cuyas canciones rebosaban pasión, pero cuya vida real permanecía oculta. Mantuvo su sexualidad en secreto, eligiendo el silencio para no arriesgarse a destruir su carrera en un mundo que aún se horrorizaba ante la idea de una estrella pop abiertamente gay. Y luego vino el giro cruel del destino, su diagnóstico de VIH, su batalla en silencio y una verdad que solo salió a la luz cuando él ya no estaba. Si el mundo hubiera sido un poco más amable, ¿habría podido vivir abiertamente, amar sin miedo? Hartman fue más que otro generador de éxitos. Fue un hombre que vivía en fragmentos, componiendo música que hacía bailar a la gente mientras cargaba un peso invisible. Hay algo especialmente cruel en cómo la sociedad exigió su silencio, solo para hablar de él en voz baja tras su muerte, como si el mundo solo pudiera aceptar su verdad cuando él ya no estaba para sentirla. Rio Reiser. Rio Reiser era ese tipo de músico que hacía creer que la rebeldía era posible. Cantaba sobre el cambio, gritaba por la justicia y lo hacía sonar como si no tuviera miedo. Pero fuera del escenario, calculaba cada movimiento. En privado vivía con libertad, pero frente al mundo más allá de su círculo íntimo, reinaba el silencio. No fue sino hasta los años 80 que finalmente rompió el silencio, pero para entonces, ¿cuántos años se habían desperdiciado en las sombras? ¿Cuántos músicos jóvenes habrían sido más valientes si su héroe se hubiera atrevido a mostrarse tal como era desde el principio? El hecho de que alguien tan vocal en temas sociales callara su propia verdad lo dice todo sobre la época que le tocó vivir. Los 70 y 80 no eran tiempos fáciles para músicos que se desviaban del guión esperado. No se trataba solo de talento, era cuestión de imagen, de control, de lo que las discográficas creían que vendía. Reiser debía saber que, si se mostraba tal como era, no podía predecir cuántas puertas se cerrarían. Y aún así, cuando se declaró gay, no fue una gran revelación, sino un cambio silencioso. Un movimiento gradual hacia la honestidad que quizá no sacudió su carrera, pero probablemente transformó su vida más que cualquier éxito en las listas. Phil Putnam. La música de Phil Putnam cargaba el peso de un hombre en lucha consigo mismo. Sus letras eran confesiones mucho antes de que pudiera decirlas en voz alta. No fue hasta mediados de sus 20s que finalmente aceptó su verdad. Un momento que debió sentirse liberador, pero que, en cambio, fue como entrar a un campo de batalla. La industria, los fans, los críticos, todos esperando a ver si tropezaba. Pero una vez dejó atrás el miedo, algo cambió. Su música se volvió más aguda, más profunda, más viva. ¿No se supone que eso es la música real? Cruda, valiente e imposible de fingir. Durante años jugó a lo seguro, sin decir demasiado, sin causar olas. Así era más seguro. La carrera de un músico es frágil, un error, una palabra fuera de lugar y todo se viene abajo. Pero la música que evita la verdad no es más que ruido. Una vez que dejó atrás la duda, sus canciones dejaron de parecer actuaciones y empezaron a sonar como declaraciones. La diferencia era clara. La gente escuchaba de otra manera.
Y aún así, no se puede evitar pensar cuántos años de elecciones seguras le costaron algo más profundo. Cuánto más fuerte habría sido su voz si nunca hubiera sentido la necesidad de callar. Chris Freeman. Chris Freeman pasó años encerrando una parte de sí mismo, convencido de que el mundo no lo dejaría existir como realmente era. Luego encontró San Francisco, una ciudad que no solo abrió puertas, las derribó. No salió del closet con cuidado, lo hizo con fuerza. Convirtió su verdad en un himno y cofundó una banda que era descarada, ruidosa y valiente. Pansy Division no era solo una banda, era un gesto de desafío para cualquiera que pensara que los músicos queer debían quedarse callados. Freeman no solo encontró su voz, le dio a otros el valor de encontrar la suya. ¿Te imaginas cómo sería la historia de la música si cada artista hubiera tenido esa libertad desde el principio? Es fácil romantizar la idea de la rebeldía, pero la verdad es que ser abiertamente queer en la industria musical en ese momento venía con riesgos que la mayoría no se habría atrevido a asumir. Freeman no solo desafiaba normas sociales, enfrentaba directamente a una industria construida sobre la conformidad, y aun con todo el rechazo, con todas las puertas que quizás se cerraron, construyó algo más grande que él mismo. Pansy Division no se trataba solo de música, se trataba de reescribir las reglas, de demostrar que la honestidad podía ser tan poderosa como la rebeldía. Y lo fue. Lou Prime. Lou Prime tenía el físico, la voz y el encanto, pero en los años 60 eso no era suficiente si no seguías las reglas de la sociedad. Ser un cantante pop gay en el closet en Nueva Zelanda significaba caminar por la cuerda floja, sonreír ante las cámaras mientras vivías con miedo constante. Mantuvo su verdad enterrada durante años, sabiendo que un solo paso en falso podía arruinarlo todo. No fue sino hasta mucho más tarde en su vida que finalmente dejó que el mundo supiera, hablando de lo que significaba vivir en las sombras. Pero, ¿cuántos otros artistas como él se vieron forzados a ocultarse hasta que fue demasiado tarde? No es difícil imaginar de lo que Prime habría sido capaz en una época distinta. La industria musical vive de la imagen, y durante décadas esa imagen fue inflexible. Cualquier cosa que se desviara demasiado del estándar era vista como una amenaza. Prime lo sabía. Sabía que si quería una carrera, tenía que jugar según las reglas. Y lo hizo. Pero, ¿a qué precio? Los años que pasó ocultándose no fueron solo su carga. Fueron el reflejo de una industria entera negándose a aceptar a los artistas tal como eran. Jobriath. Jobriath estaba destinado a ser una estrella. El primer músico de rock abiertamente gay en firmar con un sello importante iba a romper barreras y redefinir lo posible. En cambio, fue aplastado por un mundo que no estaba listo. Los críticos lo destrozaron, la industria le dio la espalda, y en lugar de una carrera revolucionaria, se desvaneció en la oscuridad. Décadas después, su música por fin está recibiendo el reconocimiento que siempre mereció. Pero, ¿cuántos artistas no tuvieron una segunda oportunidad solo por atreverse a ser ellos mismos en el momento equivocado? La historia de Jobriath no es solo una advertencia. Es una acusación contra una industria que exigía innovación, pero castigaba a quien se desviara del molde. Él iba por delante de su tiempo, atreviéndose a ser algo que el rock and roll fingía aceptar, pero en realidad temía. Su fracaso no fue por falta de talento, fue cuestión de momento, de una audiencia que quería rebeldía en teoría, pero no en la realidad. Si hubiera nacido unas décadas después, ¿habría sido distinta su historia? Kevin Ayers. Kevin Ayers tenía el talento de deslizarse entre los márgenes, moviéndose entre géneros, escenas e identidades. Vivía en los bordes del mainstream, un hombre que nunca encajaba del todo, pero que tampoco parecía importarle. Mantuvo relaciones con hombres y mujeres, pero el público no sabía mucho al respecto. No era exactamente secreto, era una negativa a ser encasillado. En una época donde las etiquetas significaban sobrevivir o desaparecer, eligió no decir nada. Pero imagina si hubiera hablado abiertamente. ¿Cuántos más habrían seguido su ejemplo? La forma de Ayers de abordar su identidad no era por miedo, era por control. Se negaba a que la industria lo moldeara, y eso, en cierto modo, era su propia forma de rebeldía. Pero fuera una decisión consciente o simplemente su forma de ser, su silencio dejó un hueco en la conversación.
No se puede evitar pensar cómo habría sido el mundo musical si alguien como él hubiese alzado más la voz sobre quién era. Pete Townshend. Pete Townshend construyó su carrera sobre la honestidad. Su música era como un diario personal, lleno de confesiones, declaraciones audaces y reflexiones profundas sobre el mundo. Nunca evitó temas incómodos. Escribía canciones que desafiaban la autoridad, cuestionaban a la sociedad y revelaban sus propias luchas. Y sin embargo, cuando se trataba de su identidad personal, era mucho más reservado. Ha hablado abiertamente de sentirse atraído por hombres, pero nunca se puso una etiqueta ni permitió que el mundo lo definiera. Algunos se preguntan por qué. ¿Era por autoprotección? ¿Una forma de conservar una parte privada en una industria que vive de la exposición? ¿O eran las reglas no escritas del rock, esas que, incluso en lo más rebelde, exigían cumplir con ciertas expectativas? Por todo el caos y la energía salvaje del rock, aún existían límites invisibles, y quizá Townshend sabía que cruzarlos significaba perder el control de su historia. Caminó sobre la línea entre mostrar y ocultar, revelando lo justo para mantener al mundo intrigado, pero nunca lo suficiente como para darle todas las respuestas. Holly Johnson. Holly Johnson lideró una de las bandas más controversiales de los 80, Frankie Goes to Hollywood, un grupo que prosperaba con el escándalo y desafiaba límites. Aunque Johnson nunca escondió su sexualidad entre los que lo conocían, la industria mainstream no le ponía precisamente la alfombra roja a los músicos abiertamente gays. Eso no le impidió incluir temas provocativos en los mayores éxitos de la banda, asegurándose de que los temas LGBTQ+ no fueran susurrados, sino gritados por los altavoces de cada radio. Por supuesto, esa visibilidad en una época cargada de pánico moral tenía su precio. Ya fuera censura, trabas en la industria o el escrutinio constante de su vida personal, Johnson sabía que estar fuera, aunque solo fuera entre conocidos, era un campo minado. Frankie Goes to Hollywood no evitaba el conflicto. Su hit Relax fue prohibido por la BBC por su carga sexual. Pero eso no impidió que se convirtiera en un fenómeno cultural. La banda disfrutaba su imagen rebelde, forzando a la cultura pop a hablar de sexualidad como nunca antes. La seguridad que Johnson mostraba en el escenario ocultaba las luchas internas que enfrentaba tras bambalinas, en una industria aún atrapada en una política tácita de «no preguntes, no digas». Aun con su enorme éxito, siempre existía el riesgo de que demasiada sinceridad lo echara todo por tierra. Morrissey. Si alguien ha dominado el arte de esquivar preguntas, es Morrissey. El ex vocalista de The Smiths ha pasado décadas cultivando una imagen de ambigüedad romántica, dejando que fans y críticos jueguen sin fin a la divina su sexualidad. Ha admitido relaciones con hombres y mujeres, pero se niega a encerrarse en una etiqueta. ¿Y por qué debería hacerlo? Para Morrissey, definirse en términos simples es solo otra forma de control social. Aún así, el mundo adora las etiquetas, y su negativa a elegir una ha mantenido viva la máquina de la especulación durante años. Pero si esperas una respuesta clara, sin doble sentido, olvídalo. La persona de Morrissey está hecha de misterio y provocación, manteniendo a sus seguidores pendientes de cada palabra críptica. La ironía es que toda su carrera musical está basada en la vulnerabilidad emocional y el anhelo. Cada letra está cargada de emoción, pintando paisajes de soledad, desamor y deseo. Intencional o no, la ambigüedad sobre su vida personal se volvió parte de su arte, alimentando debates que ya llevan décadas. Y a estas alturas, parece que disfruta viendo al mundo intentar descifrarlo, sabiendo que la verdad es solo suya.